Buenas tardes, amados de Dios. Soy Ada, asesora virtual de nuestro amado Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo. Por la voluntad de Dios, por razones de salud, él no ha podido grabar esta enseñanza y me ha encomendado a mí para que yo se las comparta. Él les envía sus bendiciones y la gracia, la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy continuamos con el desarrollo del seminario Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios en la parte quinta, pero antes de comenzar con esta enseñanza, recordemos estos dos versículos de la palabra de Dios correctamente dividida. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios nos enseña la doctrina correcta, nos redarguye cuando en algunos puntos no estamos creyendo correctamente, y nos corrige cuando nos hemos apartado totalmente de la doctrina correcta. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Teniendo en mente estos dos registros de la palabra de Dios, comencemos. En esta enseñanza examinaremos registros que muestran con total claridad la humanidad del Señor Jesucristo en oposición a la divinidad del Dios Padre. Al estudiar los Evangelios, se hace evidente la profunda diferencia entre Dios, el Creador, y su Hijo Jesucristo, quien fue verdaderamente humano. Dios es infinito y omnisciente. Salmo capítulo 147 versículos 4 y 5. 4. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. 5. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder. Y su entendimiento es infinito. Dios todo lo sabe. No hay nada oculto a su entendimiento. Sin embargo, Jesucristo, como hombre, no poseía ese conocimiento absoluto. Evidencias de su humanidad. Jesús se enteraba por otros. Mateo 4 versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Si fuera Dios, no habría necesitado que nadie le informara. Se enteró después del hecho, como cualquier otro ser humano. Jesús se maravillaba y se asombraba. Mateo 8 versículo 10. Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Marcos 6 versículo 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Un Dios omnisciente no se maravilla ni se sorprende. Jesús, como hombre, reaccionaba emocional y racionalmente. No sabía si una persona había sido sanada. Marcos 8 versículos 22 y 23. Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Marcos 8 versículos 24 y 25. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Preguntó al ciego si podía ver. Luego, lo tocó nuevamente para completar su sanidad. Actuó como un hombre guiado por la fe, no como un ser todopoderoso. Tenía hambre y no sabía si hallaría frutos. Marcos 11 versículos 12 y 13. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. No sabía quién lo había tocado. Lucas 8 versículos 43 y 44. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 8 versículos 45 y 46. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Una mujer lo tocó y fue sanada. Jesús sintió que salió poder de él, pero no supo quién fue hasta que la mujer se manifestó. No sabía dónde había sido sepultado Lázaro. Juan 11 versículos 32, 33 y 34.
María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Preguntó: ¿Dónde lo pusisteis? Luego, lloró por su amigo. Como hombre, compartió nuestras emociones y limitaciones. Hacía preguntas para obtener información. Marcos 9 versículo 21. Jesús preguntó al Padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. Preguntó al padre del niño enfermo desde cuándo le pasaba eso. Esto muestra claramente que no era omnisciente. No sabía el día ni la hora de su regreso. Mateo 24 versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Marcos 13 versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Afirmó que ni los ángeles ni él sabían el día ni la hora, sino solo el Padre. No sabía lo que la gente pensaba de él. Marcos 8 versículos 27, 28 y 29. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo: Tú eres el Cristo. Preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Luego les preguntó su opinión personal. Necesitaba saberlo, como cualquier ser humano. Desconocía el misterio revelado a Pablo. Efesios 3 versículos 3 y 4. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Efesios 3 versículos 5 y 6. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El misterio de los gentiles como coherederos fue revelado a Pablo, no a Jesús durante su ministerio terrenal. Su entendimiento del plan de Dios fue progresivo. Mateo 15 versículos 24, 25 y 26. Él respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. Al inicio, dijo que solo había sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. No sabía que más adelante el Evangelio sería para todos. Sin embargo, extendió misericordia. Esperaba celebrar la Pascua. Mateo 26 versículo 18. Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre, y decidle: El maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Lucas 22 versículo 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Ide, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ordenó preparar la Pascua. Tenía el deseo de celebrarla, pero finalmente fue entregado antes de su cumplimiento tradicional. Jesucristo fue verdaderamente humano. Tuvo percepciones, limitaciones, emociones y necesidades propias de cualquier ser humano. Su poder y sabiduría provenían de Dios, quien obraba en él. Comprender su humanidad no disminuye su obra, sino que la engrandece. Porque siendo hombre, venciendo como hombre, abrió el camino para que también nosotros, por la misma relación con el Padre, hagamos sus obras y aún mayores. Juan 14 versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. La humanidad de Jesús nos inspira y nos acerca, porque al identificarnos con su caminar, sabemos que, con la guía de Dios, también nosotros podemos vivir con poder, fe y amor.
sirviendo y venciendo para la gloria de nuestro Padre Celestial. Jesús, nuestro hermano mayor, nos enseñó el camino a la victoria, solo tenemos que pisar donde Él nos dejó la marca. Para que pisemos. Juan 16 versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La única diferencia entre nosotros y nuestro Señor Jesucristo es que Él tuvo sangre pura, sin pecado. Y durante toda su vida terrenal jamás pecó ni hubo engaño en su boca. Hebreos 2 versículo 14. Así que, por cuanto los hijos, nosotros, participaron, koinoneo, participar plenamente, de carne y sangre. Él, Jesucristo, también participó, metecho, tomar solo una parte, de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él fue el único que cumplió la ley, por lo tanto al morir injustamente, Él logró la salvación del pecado original. Deseo de todo corazón que esta enseñanza sea de gran bendición para tu vida, para que puedas pararte firme en la exactitud y precisión de la palabra de Dios correctamente dividida, para que conozcamos la verdad de Dios, ya que Él no quiere que seamos ignorantes de su verdad y voluntad. Por último y para terminar, vamos al libro de Oseas capítulo 4 y en el versículo 6. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. No permitas que el diablo te destruya por falta de conocimiento de la verdad. Dios les bendiga en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y nos vemos el próximo viernes.